Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches en el nombre del Señor. Vamos el día de hoy, tener una corta enseñanza básica, pero muy importante, acerca de nuestro precioso libro, la Biblia. Pero antes vamos a orar dando gracias y pidiendo la bendición del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Dios mío, que tú bendigas lo que se va a enseñar en esta hora y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias por habernos dado tu precioso libro llamado la Biblia, Señor, donde es tu palabra y es el libro que nos ayuda a poder vivir de una vida en consagración a ti, Señor. Es la ruta en la cual tú marcas para cada uno de nosotros. En ella encontramos la salvación, en ella encontramos el propósito de nuestra vida. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar entonces con la lección el día de hoy acerca de la Biblia. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué es la palabra de Dios? El tema que nos va a tener ocupados en esta hora será ¿qué es la Biblia? Para algunos que no son cristianos, la Biblia es un libro común y corriente como cualquier otro libro. Pero para nosotros, los que somos cristianos y hemos sido salvados por el Señor, hemos sido lavados por su sangre, para nosotros es la palabra de Dios. Y esta está escrita en páginas, pero inspiradas por el Espíritu Santo. La palabra Biblia procede a través del latín Biblia y del griego biblio, y se usa en plural para referirse a un conjunto de libros. Es una biblioteca de libros, pero todo está contenido en un solo tomo, conocido también como papiro, también conocido como rollo, pero como extensión y en la actualidad lo conocemos es como un libro llamado la Biblia. La Biblia, queridos hermanos, fue escrita en un lapso de 1600 años por medio aproximadamente de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Algunos de estos hombres eran patriarcas, otros eran profetas, otros eran reyes, algunos siervos, unos ricos, pobres, algunos eran estudiados, tenían una formación académica y otros eran del pueblo que no tenían una preparación secular. De diferentes tipos de personas, Dios los usaba, los inspiraba a fin de que ellos puedan plasmar los pensamientos de Dios en letras, en mensajes, en idioma. Muy bien, vamos a empezar citando a 2 de Timoteo 3:16, donde ya habla acerca de qué es la palabra de Dios, donde nos dice desde un principio que toda escritura, haciendo referencia a la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es decir, contiene los pensamientos de Dios, cómo piensa Dios, los preceptos de Dios, los principios eternos de Dios. Viene directamente de la mente de Dios. En 2 de Pedro 1:21 nos habla y nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los misterios de Dios, los oráculos de Dios nunca fueron traídos por voluntad humana, sino, dice, viene directamente por voluntad de Dios. Y nos habla que si no, dice que los santos hombres de Dios hablaron, dijeron, escribieron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por esta razón, queridos hermanos, se reconoce la Biblia como un libro sagrado o un libro santo, el cual merece todo nuestro interés y toda nuestra dedicación para poder estudiarla, para poder leerla, para poder escudriñarla. Entonces podemos resumir este pensamiento de la siguiente manera. Siendo la Biblia la palabra de Dios, es muy importante que usted y
Dios prestemos mucha atención cuando se esté predicando, cuando se esté enseñando o cuando estemos escudriñando en la iglesia o en el lugar donde estemos la palabra de Dios. Y ese es el momento que nosotros separamos, y no es un tiempo para distraerse, sino más bien un tiempo para dar gracias a Dios, porque Él nos habla a través de su palabra y por medio de ella nos muestra su amor y propósito. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora el propósito de la Biblia. En esta primera diapositiva vemos que la palabra de Dios viene directamente de Dios. Fueron escritos por hombres, aproximadamente 40, en un lapso de 1600 años. Pero esta palabra de Dios viene directamente de la mente de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de la palabra de Dios y su propósito. La Biblia es la palabra de Dios, como lo hemos visto. Y es un mar de conocimientos que cuando usted y yo nos profundizamos más en ella, más sabios nos va a hacer para la salvación. La Biblia tiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia a través de todos los libros, de estos 66 libros, habla de una diversidad de temas, pero hay un enfoque principal, un tema fundamental desde principio a fin. Y esto es la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí lo maravilloso de la Biblia, que contiene 66 libros, que fue escrito en un espacio de 1600 años por diferentes tipos de autores, de diferentes clases sociales, de diferentes capacidades, pero todos ellos hablan de un mismo tema y ninguno de ellos se contradice. Es que eso es una de las evidencias de que este libro viene de una sola mente, que viene de la mente de Dios. Y el mensaje principal de todo es la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere llegar, por ejemplo, a un lugar que no conoce anteriormente, no conoce ese lugar, primera vez que usted quiere ir, será necesario llevar un mapa. Ahora tenemos en el celular los maps, ¿no es cierto? Los Google Maps, donde nos guían al lugar donde queremos ir. Entonces, nosotros necesitamos un mapa por la cual nos señale el camino a seguir. O por lo menos, si no tenemos un mapa, preguntarle a alguien que conoce el camino para que nos indique cómo llegar al lugar que queremos ir. Así nuestro Dios nos ha dejado un mapa, y este mapa es la Biblia. Y también tenemos a ministros que Dios mismo ha constituido para que a través de ellos también nos señalen y nos enseñen el camino hacia Dios, a través de la predicación, de la enseñanza, de las buenas nuevas del Evangelio. Miremos y leamos algunos ejemplos, ¿no? de la idea que les estoy diciendo. Eso está contenida en la palabra del Señor. En Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, es decir, estudien minuciosamente las Escrituras, la Santa Biblia, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, es decir, ustedes saben que ahí encontramos la salvación. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. No hay en ningún otro libro, hermanos, en ningún otro libro donde podamos encontrar la salvación del hombre, la vida eterna. Porque es sabido que la vida no termina con la existencia biológica, continúa y trasciende más allá de nuestra vida biológica. Y la salvación del hombre, la eternidad junto al Creador, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y si queremos conocer al autor y al consumidor de las cosas, Jesucristo, nuestro Dios, podemos conocerlo a través de la palabra de Dios, porque aquí nos dice que ellas, es decir, la Biblia, nos dan testimonio de Jesús. En 2 Timoteo 3:16 nos habla que toda escritura, y aquí vamos a ver cuál es el propósito de la escritura. La escritura, toda escritura, dice, es inspirada por Dios. Eso ya lo hemos visto, que viene directamente de Dios. Y esta palabra dice que es útil. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder corregir, para poder encaminar, para poder instruir en justicia, a
fin de que todo hombre que tenga contacto con la palabra del Señor, que escudriñe la palabra del Señor, este hombre, dice, sea perfecto, sea equilibrado, sea maduro, de tal manera que esté enteramente preparado para toda buena obra. Si usted y yo quieren encontrar el propósito de su vida, que sepa que usted está debidamente preparado para toda buena obra, el Señor nos dice que tenemos que recurrir a la fuente de salvación, a la fuente del conocimiento de Jesucristo, que es su palabra. Y en Efesios 4:11 nos habla y dice que él mismo, o sea, el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, Dios dio ministerios a los hombres, para ser pastores, para ser maestros, profetas, evangelistas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de perfeccionar a los santos. Es decir, de enseñarles cada día a ser mejores, perfeccionarles en el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Cuando usted estudia la palabra del Señor, cuando usted lee la palabra del Señor, conoce más al Señor a través de la Biblia, usted va a estar preparado para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, queridos hermanos, podemos resumir que la finalidad de la palabra de Dios es transformar al hombre a través de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Esta es la finalidad de la palabra del Señor, transformar al hombre, transformar la vida del hombre, llamarle al arrepentimiento y a la transformación de su vida, para que seamos conforme a Cristo, a la estatura de Cristo, un varón perfecto. Continuamos. La palabra de Dios permanecerá. Mateo 24:35 nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con toda seguridad, queridos hermanos, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esto se ha podido comprobar a través de la historia de la humanidad en todos los tiempos y edades. Por ejemplo, la palabra de Dios, la Santa Biblia, ha sido perseguida por medio de reyes, príncipes, emperadores, por medio de naciones enteras. Han perseguido y han tratado de destruir la palabra de Dios, quitarla de circulación. Pero sin embargo, todas estas personas han muerto y han pasado a la historia y de ellos ya no se recuerda más y sin embargo la palabra de Dios permanece hasta el día de hoy. Así se cumple la palabra de Dios una vez más y vemos que ella, es decir, la palabra de Dios, no puede ser destruida. El que trate de destruir la palabra de Dios está tratando de hacer que Dios también sea destruido o desaparezca. Porque sabemos que la palabra de Dios es Dios mismo hablando al hombre. Y eso lo dice en Juan 1:1. Nos habla que al principio era el verbo, o sea, la palabra. Al inicio de todo era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Dios mismo es su palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando que es Dios mismo hablando. Entonces sería de una arrogancia fatal tratar de hacer que Dios no exista o tratar de eliminar a Dios por medio de su palabra. En Hebreos 4:12 nos habla, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es eterna. No es, como dicen algunos, que es un libro, la palabra de Dios ya es un libro que está desfasado. Pero
lo hablan porque no han leído la palabra de Dios, pero cuando empiezan a estudiar la palabra de Dios con sinceridad, ellos se van a dar cuenta que la palabra de Dios es mucho más actual que el periódico del día de mañana. Continuemos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Cuando hablamos de símbolos o el concepto de símbolos, esto viene del latín symbolum, sirve para representar de alguna manera una idea que puede percibirse a través de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel social. Es decir, son símbolos que a nivel social es aceptado, da una misma idea y la sociedad acepta como tal. Es muy importante saber que la Biblia se presenta en sí como con ciertos símbolos también, para facilitar a aquellos que oyen la palabra de Dios que puedan entender en la manera en que Dios mismo la usa para poder trabajar o para poder dar el mensaje al hombre. Por ejemplo, nos habla que la palabra de Dios es pan de vida. Él respondió, Mateo 4:4, y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando que una de las cosas importantes del hombre es la comida, sin ella no puede vivir. Una persona no puede estar sin comer porque si no llegas a comer en porciones adecuadas o simplemente no comes, te mueres. Y el Señor dice, mi palabra, yo soy el pan de vida, soy importante. Si tú no tienes mi palabra, no estudias mi palabra, vas a tener que morir, hablando espiritualmente. También nos habla que la palabra de Dios es como el agua. En Efesios 5:26 habla, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está haciendo referencia que el hombre es limpiado, el hombre es salvado por la palabra, es decir, es lavado de toda impureza por la palabra que lo representa como agua. Nosotros el agua lo usamos para limpiarnos de toda impureza. De esto también dice el Señor, que la palabra de Dios nos limpia de todo pecado y es como el agua. La Biblia también es como fuego y como martillo, y así lo señala Jeremías 23:29. Y él hace una pregunta, Dios hace una pregunta y dice, ¿no es mi palabra como el fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Nos damos cuenta que la palabra de Dios es como fuego consumidor, el poder que tiene la palabra del Señor. Y no solamente un fuego consumidor, sino también es la idea de un martillo que quebranta cualquier piedra tuya. La palabra de Dios también es como miel. En Salmos 119, 103, el salmista David decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Que nosotros, hermanos, represente también eso en la palabra de Dios, como miel en nuestros labios. Que nos guste, queridos hermanos, comer su palabra constantemente como miel. Y no solamente comerla, sino que cada vez que nosotros hablemos palabras de bendición, que hablemos que de nuestros labios salgan como miel. Es decir, que sean palabras agradables al oído de la gente. La Biblia también nos dice que la palabra de Dios es como leche. En 1 Pedro 2:2 nos habla que cada uno de nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A los niños necesitan la leche. Sin la leche básica, los primeros días de nacido, los niños no pueden vivir. Necesitan, ellos no pueden comer otro tipo de comida. Necesariamente tiene que ser leche para que crezcan, dice. De igual manera, nosotros necesitamos constantemente las dosis de la palabra de Dios para crecer y fortalecer y podamos salvar nuestra vida. Podamos salvar nuestras emociones, podamos salvar nuestro temperamento que día a día necesitamos cambiar. Y la palabra de Dios es la que va a transformar nuestras emociones. La Biblia es como espada de doble filo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ya habíamos leído, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada
La Biblia, perdón, también es una espada de doble filo que podemos nosotros usarla para poder defendernos de los ataques del enemigo. Escrito está, escrito está, escrito está. Es nuestra arma de doble filo, como espada. Y por último, la palabra de Dios dice que es como semilla. En Lucas 8:11 está pues la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros predicamos y enseñamos la palabra del Señor, son como semillas espirituales que salen de nuestros labios y las semillas siempre van a dar fruto. Queridos hermanos, preciosos en el Señor, qué preciosa es la palabra del Señor. Vital para poder conocer a Dios. Vital para poder crecer para nuestra salvación. Vital, queridos hermanos, para conocer los pensamientos de Dios, para conocer las demandas que tiene Dios para nosotros. Importante y vital para conocer las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Importante para poder saber corregir a nuestros hijos, para poder redarguirlos, para poder instruirlos en justicia. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y en esta hora quería compartirles esto, hermanos, que sea de mucha bendición para sus vidas. Nunca nos separemos del estudio de la palabra de Dios. Hay cosas importantes que tenemos que hacer. En la misma palabra del Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Hay momentos que tenemos que ayudar. La Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que hay momentos que tenemos que orar fervientemente. Tenemos que llorar y gemir. Hay momentos. La Biblia nos enseña que tenemos que orar constantemente, todos los días. Si no tuviéramos la Biblia, hermanos, ¿qué sería de nosotros? La Biblia es nuestro mapa. Él es que a través de ella podemos encontrar el rumbo a nuestras vidas. Querido amigo, si tú no has encontrado el rumbo en tu vida y tu vida ves que no tiene ningún propósito, el Señor te dice, yo soy la palabra. En mí encuentras la salvación y el propósito para tu vida. Tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios en nuestra vida como Dios y Salvador. Y encontraremos el propósito en nuestras vidas. Y para aquellos que ya conocemos al Señor, alimentémonos constantemente de la palabra del Señor, porque no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, damos gracias al Señor y vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos en esta hora. Gracias Dios, gracias Padre, por estos momentos que hemos compartido y hemos hablado acerca de tu preciosa palabra, que es como miel a nuestros labios, que es como fuego y martillo, y que es como miel, que es como espada, Señor mi Dios. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos has dado esta preciosa y maravillosa palabra de Dios, que es la que nos guía, es la que nos encamina hacia el propósito que tú tienes en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.